Fíjense qué importante es esto del mapeo de códigos primarios, que es de lo primero que hablamos. ¿Por qué soy tan contundente con el mapeo de códigos primarios? Porque esto que para mí era una patología biológica, que estaba relacionada al enojo, que era esta contundencia mía de quiero entender cómo funcionan las cosas y quiero saber por qué esta imperfección está sucediendo y quiero la resolutiva. Esa potencia, esa contundencia, esa firmeza que en un principio, ya les digo, estaba relacionado a una patología biológica, sostenía en el tiempo durante 5 años, ¿sí? En mi vejiga, que era como un enojo en el territorio, termina siendo la que al activar la posición atinada de antena, es como que me pulsa mi misión, que es bajar la información de perfección, es decir, todo aquello que me enojaba o que yo podía ver como imperfecto, empezar a verlo como perfecto. Entonces, ¿por qué es importante el mapeo de códigos primarios? Porque es lo que nos catapulta a una mejor línea de tiempo y a cumplir las misiones. Entonces, mapeo de códigos primarios, como para hacer, hoy vamos a hacer una síntesis también, una síntesis de todas las temáticas que hemos ido trabajando. Mapeo de códigos primarios, ¿qué son? Son códigos, los códigos negativos, los códigos aparentemente imperfectos. Es toda patología biológica, física, vivida desde nuestro presente a nuestro pasado en esta encarnación, más sucesos externos negativos, aparentemente patológicos o imperfectos, es decir, negativos. Entonces, una lista totalmente negativa. Esta lista negativa tiene que ver solo con dos aspectos a administrar. Lo que tiene esta técnica es que nos tiene que llevar a la síntesis y a la concreción. Nada de dar vueltas, nada de misterio, nada de complejo, nada de irresoluble. No, son pasos. Mapeo de códigos primarios. ¿Para qué hago el mapeo de códigos primarios? Porque ahí expongo dos cosas. Son dos cosas solamente las que nosotros administramos, nuestra biología y nuestra realidad. Son las dos cosas que acá en el juego, cuando abrimos los ojos, nos están generando estímulos de datos. Estamos intercambiando datos. Otra síntesis. ¿Qué estamos haciendo en el proyecto Tierra? Procesando datos a través de los sentidos. ¿Quién gana en el proyecto Tierra? Quien mejor procesa datos. ¿Por qué? Porque se nutre. Si yo tengo un dato bien procesado, me nutre. Si yo tengo un dato mal procesado, tengo un tóxico. Es decir, funciona igual que nuestro sistema digestivo. ¿Cómo digiero la información en el planeta Tierra? Entonces, cuando ustedes tienen un consultante enfrente o a ustedes mismos, se tienen que preguntar cómo digirió esta situación del mapeo de códigos primarios. ¿Cómo habrá digerido tal situación que le creó esta patología biológica o que me creó esta patología biológica? En mi caso, ¿cómo yo estaba procesando ese enojo en el territorio que me estaba marcando en ese cuadrante biológico? Las células me marcaron una alerta, conducta no atinada. Entonces, de las dos cosas que administramos, administración para esta formación equivale a rayo blanco. Después ese rayo blanco va a ir variando en intensidad a un blanco más diamantino, un blanco más platino, un blanco iridiscente, un blanco hasta con bordes azulados. Es una frecuencia. Esta frecuencia, a nivel de dato, lo que hace es entrar en paz, pacificidad, que nos lleva a la neutralidad, que nos lleva al entendimiento de todo, ¿sí? Yo la primera vez que tengo contacto con esta luz blanca, lo que pasaba era que yo entendía todo, porque versus que antes iba por la calle y me enojaba, digo, ¿cómo puede ser que hay un niño caminando con hambre en la vereda, cómo esto, cómo lo otro? Y me enojaba. Cuando la primera vez que tengo contacto con esta luz blanca, yo entendía que empecé a entender toda la deriva histórica del planeta, por qué el planeta pasó por tales cuestiones, por qué históricamente pasamos por esto, por qué la política funciona. Todo lo podía entender como si hubiese entrado a una biblioteca general
pero no es que podía ver el dato separado, veía como flashes completos, como paquetes completos y yo me quedaba en paz porque volví a ver ese niño caminando con hambre en la calle y decía, "Ah, claro, es un proceso y también él está aprendiendo tal y tal cosa y seguramente yo en otra encarnación también lo aprendí. Entonces, o sea, me generó descanso, ¿sí? Después, si me voy a ver el historial de metafísica, que yo nunca estudié metafísica, cuando voy a ver un poco de qué se trata el rayo blanco en la metafísica, y sí, está relacionado a la pureza, a la paz, ¿no? Pero como siempre decimos, toda la información está lista para ser neutralizada y actualizada. Todo lo antiguo hay que tirarlo de alguna forma por la borda, tomar esencia y sobre todo actualizar, porque nada, son informaciones que servían para otras coordenadas planetarias, pero ahora tenemos otras. Entonces, toda la información hay que actualizarla. Entonces, claro, y bueno, esa sensación que yo recibí cuando percibí el rayo blanco por primera vez coincide con esa, por lo menos esa frase en la parte de metafísica, y con eso yo no voy a decir, no, toda la metafísica es verdad. No, no lo puedo decir, solo puedo decir aquello que yo misma experimenté. Entonces, esa forma de nosotros ser autómatas creadores de información, que es decir, yo esa información ahí la creé y después la corroboré afuera. Cuando uno crea información está usando el hemisferio femenino, que es la copa del grial. Si nosotros no nos animamos a crear información, no nos sentimos seguros, potentes, no lo usamos a ese hemisferio. Entonces solamente vamos a aprender de afuera. Yo, como era tan hinchacoco, en realidad fue por esa patología. Fíjense que era mi enojo en el territorio ante la imperfección y mi ego de por qué todo tiene que ser perfecto, por qué querés que todo esté bien. O sea, ¿y quién sos para saber qué es lo que está bien y qué está mal? Me estaba yo posicionando por encima del proyecto. Si el proyecto en sí es pedagógico, es perfecto que alguien nazca en una coordenada de, de indigencia para entrenarse en algo. Y hoy, imagínense, me hice tanto la pregunta que la otra vez viendo una persona que vive en la calle, cerca del colegio de los chicos, me hice la pregunta, conecté y resulta ser que está en su función sosteniendo una frecuencia en el lugar. Y desde afuera uno lo ve que es una persona que vive en la calle, que es indigente y hace juicios y entonces de acá no se ve nada, o sea, acá no vemos. Es un juego tan magnánimo, tan preciso, porque encontrar el rayo blanco es encontrar la paz, pero la paz a través, no es una paz falsa. Ah, no, estoy alterada, dame paz. No, así no se va la paz, eso no es verdad. Entonces, si tenemos cosas mágicas quizá en la información antigua, es decir, voy a, o la metafísica antigua, ¿sí? Y no es que estoy yendo en contra, porque también es medio revolucionario dar información, dando de baja otra información ya escrita. No quiero ir con esa perspectiva, pero son posiciones para que tomemos poder esta forma pedagógica que tengo yo. Quiero decir, bueno, ahí Sole nos dice, el rayo blanco es un descanso. Claro, es un descanso. Entonces, no es decir, bueno, a ver, voy a leer el rayo blanco, paz. Bueno, repito paz 100 veces porque estoy alterada. Paz, 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 paz. La paz, o sea, a mí me llega en el momento en el que yo activo la antena. Entonces, cada uno puede ir compartiendo o relatando o instruyendo en aquel camino que me dio fruto. Y en ese sentido, el humano se vuelve un científico, porque cuando el humano se vuelve un científico, retoma su poder. ¿Por qué? Porque el fin del proyecto es experimentar, ¿sí? Y a través de la experimentación obtener resultados y aprendizajes. Entonces, podríamos decir, todo humano que se posicione como un científico observador de su biología y su realidad, estar aumentando su conciencia y aumentando su tecnología. Porque yo fui tan dura, 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 así que de poner fuerza y potente, potente, quiero saber esto y quiero... que si yo me hubiese quedado en el molde y no me hubiese hecho ninguna pregunta, a mí la antena no se me activa.
Y ahí también, porque claro, yo decía, pero ¿por qué yo ahora veo con el tercer ojo? ¿Pero por qué puedo viajar? ¿Por qué voy en el auto, cierro los ojos y voy 4 segundos antes, viendo la imagen? Voy a adelantar en el tiempo 4 segundos antes. ¿Por qué a mí se me da? Porque fui tan que me rompí el coco haciéndome las preguntas que uno cuando acelera su sistema hasta empieza a viajar en el tiempo. Pero yo también podría no haberme hecho las preguntas y me podría haber quedado tranquila, que pase lo que pase y hacer otra cosa y haber estudiado una carrera y estar, qué sé yo, construyendo casas, que yo estudiaba arquitectura y por un montón de acontecimientos no pude terminar la carrera y estaría quizás haciendo casas, repitiendo y no estaría con esto, estaría enfocada en otra cosa. Entonces, si yo voy a mi código de mapeos primarios, en la parte negativa pondría y no pude terminar la carrera de arquitectura. Ay, qué imperfecto. Sí, pero si hubiese terminado la carrera de arquitectura, no tendría esta antena con la que puedo actualizar la arquitectura del planeta. O sea, entonces toda imperfección termina siendo perfecta. Pasa que tenemos que darnos el tiempo de poder probarlo, porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que ustedes lo experimenten. Porque no se puede sintonizar con la perfección si ustedes no se autoperciben perfectos primero. No se puede sintonizar con los cubículos de información de perfección si ustedes no han ido en busca de la perfección o si creen que la perfección no existe, ¿sí? Entonces, ¿y yo cómo accedo a esta información? ¿Por qué me empiezo a animar a usar la palabra perfección? Porque tiene una carga media extraña, ¿no? El humano ha hecho asesinatos masivos en busca de la perfección desde lo histórico, ¿no? Hay registros de todo ha pasado. Entonces, cuando decimos la palabra perfección, a veces se nos eriza el pelo y no sabemos por qué, a muchos, a otros, algunos sí, otros no, depende de la carga de memoria que tengan, pero nuestro cuerpo y nuestras células tienen la idea de la Tierra completa, entonces, amigarnos de nuevo con esa palabra y reconcebirla y realmente entenderla, que es esto, es decir, bueno, yo, sí, me sucedió esto, me parece imperfecto, yo quiero saber por qué, para qué pasó, qué es, cómo funciona. Entonces, es- el ADN avanza según el uso que hacemos de nuestra experiencia Tierra. Entonces, al ser persistente, consistente e ir a por, que es tener esa fuerza de voluntad, ese plexo solar, por eso humano solar, porque también uno puede quedarse inmóvil y decir, bueno, listo, me tocó esto, más o menos me entretengo con esto y me quedo así. O bueno, sí, están cayendo bombas allá y bueno, por algo debe pasar y me quedo tranquilo. También es opción en el proyecto. No digo que esté bien y que esté mal, pero a lo que voy con la instrucción es que solo y a través de esa fuerza de voluntad y de la búsqueda de perfección es que se activan nuevos sectores en el cerebro y avanza nuestra genética. Todo en una búsqueda de rectificación conductual, porque cuando yo estaba enojada en el territorio, tenía una conducta no atinada en mi desenvolvimiento en el territorio, por lo cual yo podía reflexionar que toda conducta no atinada en el desenvolvimiento tierra da como resultado una patología biológica. ¿Y qué pasa? Estoy de algún modo relacionándolo con la información que descargó Hammer. Entonces, esto de, claro, estoy creando información, pero después veo que afuera también alguien más o menos iba por ahí. Entonces, bueno, tan loca no estoy. Hasta que después entré en una dinámica que se termina encendiendo este rayo blanco y entiendo que hay una biblioteca de información infinita accesible para todo, que yo no estaba creando nada nuevo. De hecho, está creado. Pero es con la contundencia y la fuerza que activo la antena y me enfoco en resolver algo. Jamás se enfocó en eso, otro en otro y así. Pero, entonces, claro, ahí caí en la cuenta. Y, y todo es por uso. Si ustedes hacen esta formación, pero les da miedo, pero no están con la fuerza, porque no se les ha encendido la fuerza de transformar nada, quizá porque dentro de todo están tranquis y es válido también, pero digamos, la intensidad de avance genético, tecnológico se da por la fuerza de voluntad de perfeccionamiento en la navegación y entendimiento humano. Entonces, y yo tan simple en mi casa,
mamá, 3 hijos tomando mate, llego a la conclusión genética de un premio Nobel de 1980 y pico, y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Cuando yo encuentro que la posición genética y de procesamiento de datos que yo alcancé, la presentaron como una labor de investigación científico y ganaron un premio Nobel, pero quedó eso en stand-by, que no está en uso ni nada, no está girando tampoco. Digo, ¿cómo puede ser? Y yo así fui confirmando todo para llegar a hoy, plantarme y decir, che, todos tenemos acceso a información infinita. Todo ya está creado, no estamos creando nada nuevo. Entonces, fue muchos años de confirmación y reconfirmación de que a los puertos que estaban llegando eran puertos demostrados desde científicamente o escritos por otros en algunos registros de libros o cosas al menos cercanas llegando al mismo puerto. Porque yo hablo mucho de conducta. Sin embargo, Hammer lo asocia más a la emocionalidad y el impacto de los sucesos traumáticos. Yo más a una, no tanto al acontecimiento en sí traumático, sino lo mío está más abordado a la conducta sostenida en el tiempo. En cambio, Hammer habla de un DHS o un impacto de trauma que quedó grabado y yo abordo otra instancia, pero es la misma dinámica. Y entonces, y si yo me pongo a ver, porque estábamos hablando del mapeo de códigos primarios. En mi código de mapeo primario, fíjense que yo trabajo genética y conducta. ¿Mi papá qué hace? Mi papá, bueno, comerciante de toda su vida, pero en su hobby fueron siempre los caballos criollos. Entonces él constantemente durante años entrando por internet al árbol genealógico de la Asociación de Caballos Criollos y los caballos que tienen renombre son caballos que salen más caros y esos caballos más caros salen más caros, tienen renombre porque en las pruebas y en las competencias que se hacen, tanto en la belleza de la morfología, eh, están desde la concepción de ellos avanzados. Entonces mi papá siempre estudiando la conducta y la genética. Y mi mamá, cuando quedó embarazada de mí, está estudiando química. Y mi información del libro que estoy escribiendo y de las investigaciones que tengo que hacer tienen que ver con la genética, la conducta y la química. Entonces, si yo voy a mi mapeo de códigos primarios, mi papá están recontra asociados a mi misión. Entonces, ¿por qué siempre les digo que? Porque yo no me canso de entender, de comprender y encontrarle perfección a todo lo que vamos viviendo. Entonces, no es un detalle menor, porque cuando nosotros comprendemos y nos hace clic, reforzamos, integramos, nos reposicionamos. Entonces, comprender que todo lo negativo tiene un trasfondo positivo, le quita la carga de negatividad. ¿Y qué pasa si ando sin carga de negatividad en el campo? Y voy más liviano y me agarro otra línea de tiempo. Entonces, es crucial tener esa capacidad de pedir la información de perfección de toda imperfección. Entonces, cuando llega un consultante o nosotros mismos tenemos que darnos servicios a nosotros porque hemos caído en algún drama, en esta pedagogía de imperfección constante, ¿qué vamos a hacer? Nos frenamos, entramos en neutralidad, en pacificidad. ¿Cómo entramos? Haciendo inmaculación de lazos, rectificación de lazos, perfeccionamiento de lazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es una constante de imperfecciones pedagógicas, es una constante de infección de lazos. Y yo no puedo entrar a pedir la información de perfección si me siento imperfecto. Entonces me recuerdo, antes de hacer, para conectar con este tubo blanco del origen, me recuerdo, ay, sí, alguien me creó. Y se lo vuelven a decir una y otra vez como si nunca se lo hubiesen dicho. Ay, alguien me creó. Ay, soy perfecto. Y cierto que estoy en un
en una dinámica de imperfecciones constantes pedagógicas, pero no soy imperfecto, soy perfecto. Entonces, ¿qué hago? Esas imperfecciones que yo estoy viviendo, que las tenía como carga pegaditas acá, les pongo una distancia. A eso le llamamos distancia operativa, porque si yo lo tengo pegado como carga, no lo puedo operar, si no puedo volverme el cirujano de rectificación de cuadrantes biológicos y de realidad. No puedo operar, no puedo ser ese cirujano que va a extirpar el código de error, lo va a analizar, lo va a neutralizar, va a conectar la antena, va a bajar el código que lo repara, porque está todo creado, nadie acá es más inteligente que nadie. Esto se llama inteligencia orgánica del origen, todos somos inteligentes. No porque vos fuiste muy inteligente en lo que hiciste. No, todos somos inteligentes. El tema es cómo administramos nuestra inteligencia. Entonces, son concepciones diferentes, porque si yo creo que no soy perfecta y que no soy inteligente para salir de cualquier coordenada de error, voy a tener la frecuencia baja. No puedo descargar el código del origen porque no recuerdo mi origen. Entonces, antes de descargar un código de origen, tengo que estar en paz conmigo misma, primero. Una vez, uff, me acordé que era perfecto. A mí me pasa una y otra vez, no es que conozco esto y ando por la vida como Heidi, Danica Dorada, me dice una amiga. Vos sos Danica Dorada, una, una publicidad propaganda de una manteca que la nena iba con los rizos dorados corriendo como si todo fuera perfecto. Ya arrancó Danica Dorada, me dice. Pero bueno, yo no ando corriendo todo el día como Danica Dorada, pero sí accedo a esos momentos paradisíacos. Sí accedo a esas burbujas de entendimiento, te da paz y en ese momento, y ahora también, yo arranqué mi compartir diciéndoles que había visto unas imágenes de la guerra y que me había generado un impacto. Ahí no estoy en Danica Dorada, o sea, no estoy con los lazos inmaculados, porque hoy me impactó ver cómo juegos artificiales bomba en la situación con Israel y todo eso. Pero bueno, entonces me corrí. Entonces, esto del switch es importante dentro de la síntesis que estamos haciendo. El switch de conexión con el origen y cuando bajo y estoy navegando la imperfección pedagógica. Freno, subo el switch, cargo, pero lo tomo como un momento de administración, como bueno, voy a entrar en labor, voy a entrar en rectificación, voy a entrar tómenlo como un momento de paréntesis. Y en ese momento de paréntesis se esencializan, vuelven a sus esencias perfectas, vuelven a ese lugar antes de entrar en el traje, donde la esencia estaba perfecta, estaba inocente. Después entramos, tuc, y se acoplan las memorias, tac, 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 se acoplan a las células completas del cuerpo. Y esas memorias que se insertan en las células completas del cuerpo son las que después nos plasman realidad, ¿sí? Es nuestro ADN, el ADN celular magnetizando la realidad que necesito según esa carga de memoria pedagógica que se me insertó. ¿Y quién me insertó a la carga? ¿Quién fue el...? No, no fue nadie, es el proyecto que funciona así y que firmamos entrar. Entonces nosotros firmamos que íbamos a entrar a un show aparentemente real a experimentar tribulaciones que nos traigan entrenamiento. Y esas tribulaciones, vamos a esta síntesis importante, porque cuando yo digo esto es lo que ustedes, cuando llegue un consultante, se van a poder neutralizar. Yo llego al consultante, yo ya estoy en manipulación de lazos, nada de lo que me diga, nada de lo que me pueda contar de su negatividad, a mí me mueve un pelo negativamente. Y me han contado cosas gravísimas y cosas espantosas de la Tierra, aparentemente irreparables, y llegamos a la información de perfección del entrenamiento, que ese suceso terrible, y a mí no se me mueve un pelo, porque si a mí se me mueve un pelo, no lo puedo acompañar
a desobturar ese circuito. No lo puedo acompañar a que nunca más magnetice esa circunstancia. No lo puedo acompañar. Si yo me pongo triste, si me pongo en guerra, si me pongo en cualquier situación que no sea la de paz perfecta, no voy a poder descargar el código. Y si yo descargo el código, puedo acompañar al consultante a navegar su circuito neuronal para encontrar la obturación, para encontrar su propio código de error que magnetizó esa cosa fea que le pasó. ¿Y esto cómo? Y porque yo, cada cosa fea que me ha sucedido a mí, cada cosa imperfecta, le encontré el sentido donde estaba errando yo en la posición. Entonces, para mí esto es irrefutable, ya está recontra mil comprobado. O sea, como una información que yo la creé y la comprobé, ya mi sistema, como entendió cómo funciona, ya directamente opero así. Hasta que empiecen a operar así, hay que tener constancia y no tienen que soltar, digamos. A ver, tengo esta imperfección, lo tengo que llevar, esta imperfección, le tengo que encontrar la perfección, si no, no lo puedo neutralizar. Y entonces, si tienen una imperfección, no la suelten hasta que no la puedan neutralizar. Si tengo algo negativo, hasta que no encuentro lo positivo y lo neutralizo, no entro en el estado de vacío que me hace descargar el código de reparación. Entonces estamos todo el tiempo reparando, administrando, purificando, pintando de blanco, siempre les digo, recuerden, es como una habitación que tiene que mantenerse en blanco. Entonces apareció una grieta, apareció una humedad, apareció estos. Bueno, no suelten hasta no reparar la gotera para que no caiga más agua ahí, porque ¿qué pasa? Ustedes van con su integridad. Si nosotros nos entrenamos en que uso la técnica y tengo resultado, mi sistema neuronal se va a poner contento y lo va a seguir usando. Y no solo eso, sino que cada vez más rápido. Y no solo eso, sino cada vez con mayor tecnología. Entonces es uso, me entreno, me entreno. Es como ir al gimnasio. Estamos entrenando sobre todo el hemisferio femenino, porque el masculino dentro de todo lo tenemos, pero el femenino en sus sectores de recepción de armónicos, de nutrición, de nutridor, es entrenamiento. Entonces, si una mamá, por ejemplo, que le está dando de mamar a un bebé, la leche se genera en cuanto el bebé está tomando. Pero si el bebé deja de tomar la leche, la madre no genera más. Entonces, el cerebro para bajar los armónicos es lo mismo. Si yo me adapto a lo que me está pasando, si yo siento que no tengo la capacidad de hacerlo y no lo uso, y no se va a activar. Entonces el ADN avanza según cuánto entendemos cómo funcionamos nosotros y cuándo funciona este proyecto. Entonces, ¿quién activa más hebras de ADN? ¿Quién activa más capacidad de procesamiento de datos, de digerir datos? Quien activa eso es quien va avanzando. Si yo me siento en los laureles, ¿y qué pasa también mucho esto de que nos acostumbramos a recibir la información de afuera? Entonces, y tenemos todo un linaje tierra, ¿sí? También, y sobre todo estos últimos años, la información viene de afuera. Entonces nos cuesta un horror sentarnos a crear información y a descargar los armónicos, porque estábamos saliendo del exceso de hemisferio masculino. Entonces, sentarnos y abrir rayo tubo blanco nos cuesta un horror, no es algo que ustedes se van a levantar, ay, sí, voy a prender el tubo, ay, sí, voy a levantar el switch. No, lo van a tener que hacer como en primera instancia como un esfuerzo,
como un esfuerzo de, no sé, si siempre me levanto y me pongo las pantuflas, un día me doy cuenta que las pantuflas, no sé, me estaban deformando el pie porque tenían una elevación en tal lugar. Yo todos los días que me estaba acostumbrado a ponerme esas pantuflas, me voy a levantar y me voy a poner voy a tener la tendencia de ponerme las pantuflas. Aún ya descubriendo que no hace bien, ¿sí? Yo ya voy a estar acostumbrado a eso. Entonces ahí es donde radica en la fuerza de voluntad y en el redireccionamiento. Entonces, muchas veces nos sirven los señaladores para los que son visuales, para los que son olfativos. Fíjense cuál es su sistema sensorial más permeable. Desde la ciencia dicen que el olfativo. Entonces, no sé, descubrieron algo que tienen que reconductualizar, asócianlo al aroma y tengan ese aroma presente en la casa o enciendan ese aroma cada vez que necesiten ese mismo aroma, enciéndanlo cada vez que van a subir el switch, por ejemplo, es otro recurso. Entonces ya el mismo aroma va a asociar a una posición eh, de psiquis memorial y entran en el estado más rápido o me pongo un cuadro, o no sé, siempre me enciendo una vela. Entonces asocien el estado de descarga de inteligencia orgánica del origen, tengan algún marcador sensorial. Eso también ayuda un montón. Eh, yo lo he hecho y en el lugar donde yo me siento a descargar los códigos, ya queda como un tubo, es como me voy a, como esos teléfonos antiguos que habían en la calle por todos lados, que uno entraba en una cabina y llamaba, bueno, en el sitio que yo tengo en casa para la asistencia, es un lugar que yo ya directamente está el tubo ese blanco activado, entonces yo ya sé que me siento ahí y, y listo. Entonces, búsquense un lugar también, pueden asociar algún lugar, puede ser afuera en el parque, pueden tener hasta más de un lugar, pero es un lugar que ustedes ya lo tienen refrecuenciado para descargar armónicos. Bien. Después sepan que muchas veces se enciende solo cuando es orgánico que se encienda, porque la inteligencia opera sola también. Entonces van a ver que se fueron de viaje a un lugar y que en ese lugar hay tal eh, biblioteca de información, y bueno, y se enciende solo y empiezan a operar y van a empezar a reflexionar también los estados de descarga de armónicos, de procesar datos del tubo blanco, se sienten estados normales, más normales que su propia cotidianidad, cocinando. En mi cotidianidad cocinando me siento en una normalidad. Bueno, descargar un armónico se siente más normal porque es nuestro origen. Entonces pareciera, esto es un señalador que les estoy dando, cuando están descargando el armónico de origen, pareciera que están tocando una información intrascendente, ¿sí? Porque están en modo neutral. Y a veces están bajando una información re importante que es un legado que cambiaría un montón de cosas y en el momento ustedes no la perciben así. A mí me ha pasado un montón estar descargando datos y en el momento, mira, como si nada, porque claro, estamos neutrales. Y después cuando voy encontrando todos los papeles y las cosas que tengo escritas, que son las que van a ir yendo en el libro, digo, che, pero esto está copadísimo, o sea, esto es un montón. Pero en ese momento no le doy el valor. Lo mismo pasa cuando estamos asistiendo a alguien que tiene que reconductualizar. Van a sentir que es una charla amena, normal, fluida, pero en realidad están desprogramando algo potente, digamos, se están dando claves potentes, pero solo lo podemos ver a la potencia cuando nos salimos del estado de switch, ¿sí? De switch arriba. Cuando salimos del estado, ahí, de nuestra normalidad 3D, o en la que cada uno esté vibrando, lo observa desde afuera, como el observador humano. ¿Sí? Porque cuando entramos en la inteligencia orgánica del origen, es el humano en conexión con su propio origen. Eso cuando bajo el switch es el humano en sí. Y el humano es una constante de actualización, de ordenamiento, de ordenar. Entonces,
Si yo me tuviese que poner a hablar de mi mapeo de códigos primarios, todo lo que yo viví negativo en mi biología y todo lo que viví negativo en mi realidad, me da las coordenadas exactas de entrenamiento para cumplir mi misión. Entonces, ¿es importante o no el mapeo? Muy importante, pero van a llegar consultantes que solamente quieren, porque hay órdenes de prioridad. Si yo todavía estoy reparando una patología biológica, quizá es prioridad ir a por la patología biológica y no conectarme todavía con la misión. Sin embargo, la misión siempre es nuestro propósito, es nuestra mayor nutrición. Entonces, no hay nada que nos vaya a hacer tan nutricio y nos vaya a hacer tomar la mejor línea de tiempo que no sea aquello que no es nato. Yo cuando era chiquita, tengo registro de 4 o 5 años, de ser muy observadora, pero muy observadora de la conducta. Y esto que yo estoy haciendo está relacionado con la conducta, y yo era hiper observante, se comporta así, así, y esto le da este resultado. Y mira, esta amiga de mi mamá que tiene esta actitud y mi tía que tiene esta actitud similar, tienen el mismo resultado en esto. Entonces yo ya era conducta con operatividad, con resultado, o sea, ya estaba con un modo de operar, taca, 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 muy relacionado a la parte genética de las que estoy escribiendo. Pero era chiquita, entonces esa es la parte de información que en el ADN de nuestras células está en la capa 4 y 5, que tiene que ver con la información nata que nosotros firmamos y trajimos como misión al ingresar al proyecto y que venimos a poner en servicio, que solo con encarnar la misión ya la cumplimos, porque pasamos por un gravamen de información, porque esto es un proyecto de siembra. Yo traigo algo y me llevo lo que trajeron todos. Es fabuloso, es negocio, entrar a la tierra es negocio. Hablando de Rayo Blanco Administración, entrar al proyecto Tierra es negocio. Traigo un paquete y me llevo 8.000 millones de paquetes. Es multiplicar los peces o lo que quieran llamarle, o la relación que hay con el tema de la abundancia. Entonces, este proyecto es fructífero por donde lo miremos. Y nosotros con ingresar, como ya dejamos la información, ya cumplimos la misión. O sea que tampoco, ay, no pude cumplir mi misión. No. La diferencia es que si por ejemplo, voy a ponerme a mí como ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese terminado de estudiar arquitectura y no hubiese percatado que tenía una gran capacidad para escanear conducta, rectificar conducta y asociarla a la de, y estaría construyendo casas ahora? ¿Qué hubiese pasado? Que esa misión que yo traía, que tengo, no la hubiese hecho consciente y no la pude verbalizar. Si yo lo hago consciente y la puedo verbalizar, la dejo más disponible para todos. Si yo no la hago consciente y no la puedo verbalizar, está latente como posibilidad para todos. Es decir, todo humano en su genética tiene, en su, sí, en su genética, que es una síntesis de datos de la genética, y es administración de información, dentro de la galera infinita de posibilidades de datos, todos tienen la información que yo traje al ingresar al proyecto. Pero si yo la verbalizo y le pongo nombre, porque la pude manifestar materialmente, el resto de humanos que ingresen al proyecto Tierra van a poder llegar más rápido a esa información. Llegar pueden llegar todos si se hiciesen la pregunta con la antena, porque es dato compartido. Ahora, dato que está en la nube, en el Google o en la inteligencia artificial, en la IA, pero esto es la IO. Ahora, la diferencia es que todos acceden más rápido, ¿sí? Si yo lo materializo. Por eso es un proyecto de siembra que solo el gradiente.
de brillo dorado que pueda tener este proyecto tiene que ver con cuánto hemos podido desempolvar, ponerle nombre y conectar con esa información original nuestra. Entonces, también en el proyecto ahora, como ha cambiado, esto que yo estoy diciendo va a ser moneda corriente, porque es el inicio de la nueva fase. Antes era como, bueno, algunos conectan con su misión, bueno, no, ahora esto va a ser moneda corriente y el acceso al banco de datos, todos con el acceso, pero re poco tiempo esto va a estar circulando como agua, como agua porque ya está, porque llegamos. Entonces, y porque son las dinámicas de tiempo también diseñadas por los administradores pedagógicamente. Entonces, bueno, me gustaría que si alguien tiene ganas ahora de compartirse cómo vienen, si se han animado a decir, bueno, me voy a sentar a generar la descarga, a subir el switch, si ya se han animado a ponerlo al servicio, si todavía no, para saber qué cosas les pueden generar resistencia o duda. A ver si alguien, si tienen ganas, si no seguimos con la síntesis. Hola Suyai, ¿me escuchás? Sí, a ver, no te veo, pero te Ahí me escucho. pongo. Ahí está. Ah, ahí está, ahí está. Hermosa. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Juli? Bien. Bueno, yo todavía no puse nada en práctica. La verdad que todavía lo estoy procesando por el hemisferio masculino. Todavía estoy Bien, tratando de entender. Tengo como la información desordenada, como que todavía no tengo la estructura en mi cabeza de por dónde comenzar. Estoy absorbiendo la bien. información. Bueno, ¿y cómo te sentís con eso? ¿Sentís, por ejemplo, que estás atrasada o sentís que está bien, que es el tiempo correcto de tu forma de procesar? Mitad y mitad, creo. Por Bueno, momentos bueno, digo, "No estoy bien", y por momentos digo, ay, digo, ¿podré con esto? Como que me entra esa duda. bien. Te lo pregunto porque cualquier cosa de, por ejemplo, si vos me respondías, no, siento que voy a tener un tiempo de procesar el dato y me siento bien con el fluir, yo ahí no te decía nada, pero en el momento que me empezaste a nombrar algo, algún autojuicio negativo, ¿sí? Hacia vos misma, yo ya Sí. veo que hay carga negativa, ¿me entendés? Mm, ¿Y sí, qué ok. me voy rápido? Esto que estoy haciendo con vos es porque es el procedimiento que tenemos que usar nosotras para el servicio, ¿sí? Es para que ustedes tomen. Entonces, Sí. cuando vos empezás con las expresiones negativas, ¿yo qué tengo que ir a hacer rápidamente? Me encanta. Apenas lo escucho que dicen algo negativo, es como, ahí está la frutilla. ¿Me Neutralizarlo entendés? sería. Total. Neutralizarlo. Entonces, nosotros seríamos como amadores de la imperfección o amadores de la negatividad. Que me diga algo negativo, porque ya después es como Sí, un juego. Lo tomás como sí, un juego. Bueno, a ver qué capacidad tengo de rectificar tal expresión, de tal ser, de tal. ¿Cómo puedo activar la antena para acompañar a descargar el reposicionamiento? Ya lo tomamos como eso, o sea, está bueno tomarlo como un juego, ¿sí? Como un juego, como algo que nos gusta, porque es verdad, porque es ir a por la fruta, es ver el árbol y ir a por, quiero comer la fruta, quiero los frutos, sí, como sed de rectificación. sí. Entonces es divino, es divino. Y bueno, entonces cuando vas nombrando negatividades, a mí me encanta, digo, bueno, ay, vamos por ello. Entonces, Uy, si bueno, empiezo a nombrar, tenés para hacer dulce. entonces, ¿qué hacemos? Y entonces voy ahí viendo, bueno, listo, me salto el ponerme, el que me baje cualquier frecuencia por decir, uy, todavía no se animo y qué sé yo, porque yo ya sé que es perfecto, que es el tiempo que vos necesites y que está genial. Sí. Momento, pero sin embargo me voy allí porque digo, bueno, a ver, y ahí qué empiezo a hacer, empiezo a ver qué cargas
eh, de memoria celular tenés que te pueden hacer dudar de tu capacidad. Sobre todo nosotras tenemos que detectar frases. Cuando vos Bien. dijiste, se me viene mentalmente, ¿tendré la capacidad para hacer esto? Ahí Mm, ya es oro esa frase, ese pensamiento es oro, porque todo pensamiento negativo que se llaman analfas. Los pensamientos negativos se llaman analfas y los pensamientos constructivos se llaman alfas. bien. Entonces, siempre que hay una analfa, ¿sí? Sí, Siempre que hay una fricción, quiere decir que hay una carga sí, negativa de memoria celular. sí, Entonces, sí. no sé si tendré la capacidad para, ahí ya a mí eso ya me está diciendo que en tu sistema biológico hay uno o varios cuadrantes biológicos celulares intervenidos por alguna memoria de desafío, alguna memoria pedagógica de desafío que está relacionado a, por ejemplo, y podemos navegar un montón, pero relacionado a una inseguridad o a todavía no haber confirmado que tenemos por derecho de diseño una antena de acceso a infinito todos. Mm, Entonces, ¿cuáles son los primeros programas que nosotras en la formación deberíamos rectificar? Ese. ¿Por qué? Porque el que no va a bajar los armónicos. Entonces estoy yendo al origen, ¿se entiende? Porque sí, si de ahí yo reparo todo, si yo reparo la inseguridad de creer que mi antena funciona o que tengo un error de diseño, si yo reparo sí, eso, ¿se dan cuenta que reparo todo? sí. Porque, porque ahí reparo desde donde activo para reparar todo desafío. Entonces Claro, sí, parece, entiendo perfecto. es Sí, complejo, pero en realidad no, terminaba siendo re simple. Entonces esto que trae es genial porque tanto ustedes, en ustedes mismos, como también si en algún momento profundizan, empiezan a utilizarlo y se animan hasta formar a otros seres, ya van a saber que el primer, la primera memoria celular a la cual tienen que ir, y que lo van a ver que lo hemos hecho en varios ejercicios, es a la rectificación de creencias de su antena biológica. Entonces, ¿cómo decimos nosotros en los ejercicios? Detectar, llevamos la conciencia a la coronilla, ¿sí? O al sector superior de nuestra cabeza sí, y decimos, llevamos la conciencia hacia la coronilla y sí, en conexión con el sol local, con la réplica de los soles, hasta llegar al origen o hasta llegar a la fuente, detectar toda aquella memoria, creencia, sensación, implante que me haga creer que no puedo acceder por mí mismo a toda la información que necesito, a toda la información infinita. Entonces, es un programa central, porque mm, si yo detecto esa inseguridad en mí y la quito, automáticamente el dial conecta con el origen y de ahí reparo todo. Entonces ese es el sentido de descanso, que si yo llego a lograr extirpar sensación, creencia, memoria, de que no puedo acceder por mí mismo a toda la información infinita, descanso, porque ya sé que venga lo que sigue, que ya tengo ese lugar que yo le llamo tomar el trono. Porque ya sabes que, bueno, bajas del trono, te pones a jugar en el juego tierra, te aparece una imperfección, pero ya sabes que volvés al trono y decís, bueno, a ver acá, hasta dónde en este desafío, en esta parte del jueguito, atiné en la conducta, hasta dónde no, qué tenía que rectificar, qué carga tenía, qué es lo que me falta de origen para modificar. Entonces,
lo primero también es, entonces, a lo primero que ir es a la rectificación de ese programa de origen, donde recuerdo que por derechos de diseño tengo acceso a información infinita. Eso es lo primero que se tienen que remarcar en gigante con color. Una vez que tengan eso, paso 2, se eligen algo concreto que tengan que resolver. Porque una vez que resuelvan en la biología o en la realidad por sus propios medios, ¿sí? Una sola cosa, eso les va a garantizar la seguridad 100 de confianza en la antena. Claro, Porque antes de eso, un poco que la confianza se la tienen que inventar. Sería un poco de fe ciega. Pero sí, cuando esa fe ciega se vuelve también fe técnica, solo vi cuando lograron rectificar un código, ¿se entiende? O sea, sí. cuando lograron realmente concretar. Entonces, plantéense un aspecto de la biología o de la realidad concreto y no lo suelten, tómenlo como su primera práctica. Y no lo suelten, así como yo les decía, que fui coco, cabeza dura, pido la información de perfección de esta imperfección y no lo suelto, hasta que no lo reparo, no salgo de ahí. Entonces no suelto hasta que no salgo de ahí. Y muchas veces se van a dar cuenta que cosas que eran aparentemente imperfectas, como les decía antes, y no, para mí fue imperfecto, que no terminé de la facultad, qué sé yo. Imagínense que yo lo tuviera como frustración. Sería una carga negativa, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y sería una carga negativa errónea encima, porque es mucho más perfecto lo que estoy haciendo ahora que si hubiese tomado esa línea. Entonces, fíjense cuántas cargas negativas inútiles tenemos y que solamente las vamos a poder quitar detectándolas y pidiendo la perfección. Entonces, a menos cargas negativas, más rápido me va la biología, menos se me oxida, más se me regenera. Entonces, y cada vez salgo más rápido de los procesos y empieza a haber otro giro de electrón, ahí es donde viene, ¿qué es el protocolo científico de reconexión para el nuevo humano? ¿Qué es el protocolo científico? Es que hay un orden. Si yo sé regenerarme de las situaciones difíciles o negativas, ¿sí? Con determinada velocidad, mis células de regeneración celular van a funcionar más rápido. Entonces, esto es cuando muchas veces nos encontramos con personas que no les pasa el tiempo, que no oxidan. Y bueno, tienen una alta capacidad de regenerarse ante el conflicto, ante el impacto. Entonces la observo a la persona, cuando nosotros admiramos y reconocemos algo en alguien, podemos nutrirnos de ello. Eso es siempre así. Entonces, siempre que podamos tomar esa admiración como instructiva, y entonces me pongo a observar, claro, y mira, y cuando le pasa esto, mira cómo resuelve, y mira cómo piensa, y mira esto, ah, claro. Entonces, todo es instrucción. ¿Por qué? Porque la dinámica de perfección hace que yo conozca a la gente que tengo que conocer. Es re loco, pero milímetro por milímetro el universo nos está instruyendo todo el tiempo. Y a veces capaz que me siento y me encontré en un hotel con tal persona y terminé sentada al lado. Si le hubiese dicho hola y le hubiese sacado conversación, capaz que rectifico 7 programas. Ahora, como le fui indiferente, ni lo miré y no creo en la sincronía y no estoy abierto a socializar o no estoy con la alegría.
para disfrutar de lo que es compartirse, me perdí de rectificar 7 programas saludando a una persona. Y esto pasa porque funciona así. Es re loco, pero hay una perfección operando que no tenemos noción aún de lo genial que es este proyecto, cómo opera tan milimétricamente. Bien. Bueno, gracias, Juliana. No, gracias a vos. Después lo voy a escuchar de nuevo, ya tomé nota, pero después lo voy a ver de nuevo y voy a tomar más nota todavía. Y animarse a saltar. A Gracias, saltar que gracias. estamos en ello. Bueno, ¿alguien más? Hola, Su, Hola, Bella. ¿cómo estás? Bueno, sí, me pasa que no sé cuántas veces ya he mirado tus videos y cada vez que lo escucho es como si fuera la primera vez. Y pienso, ¿no? Lo que me ha servido hacer los talleres anteriores a llegar a la formación, porque como que ya fui digiriendo tanto de la información con la que te explayas en este taller. Y sí, a mí me he integrado varios conceptos y lo que me pasa últimamente es que en la oficina llegan personas, y le comento a algunas compañeras, a Pau, por ejemplo, que tenemos una amistad con Paula, que está acá también, Ujú, ujú. y lo charlamos, ¿no? Como que comienzo a charlar con alguien y sin ninguna intención y ya se me abren eh, los errores, como que Ah, los puedo ver, ajá. eh, Bien, ya bien. sea hablado o en la posición, como que se me abre algo, ¿viste? Y lo que Ajá, me pasa es que no, me encantaría en ese instante también poder decirle cómo resolverlo, pero me quedo ahí. Puedo identificar claramente el error, pero me quedo en esa parte. Y yo identifiqué, ¿no? Me hice como un esquemita, porque detecto la información, pero desde mi neutralidad, pero ¿cómo hago para descargar el armónico? Primero tengo que generar el vacío para que venga ese armónico o esa información de perfección, pero también la persona tendría que borrar esa memoria o hacer una especie de sanación de ese error que yo he detectado. En la práctica, ¿cómo sería el borrado de memoria? bien, porque ahí primero que hay que ver el marco, en el marco en el que estoy. Si el otro está receptivo a Eso, no, no transformar, porque es una charla común. claro. No me puse Entonces, todavía en el rol de bueno, terapeuta. bueno, hay legalidades. Entonces ahí vos ya sabés que por lo menos detectás. No vas más allá porque primero tiene que darse en el marco operativo. Porque cuando Ah, vos estás en el marco operativo, todo toma profundidad. Entonces, por ejemplo, en el grupo anterior recuerdo una chica que ya estaba al servicio como terapeuta, entonces me dice, eh, en la sesión, dice, pude navegar el sistema neuronal de la consultante y la consultante me decía que su trauma venía por tal y tal lugar, pero a mí me llegaba exactamente que la obstrucción era tal, tal y tal programa. Y era otra historia, no era real lo que estaba contando la chica, sino que había todo un trasfondo. Pero como está en el marco operativo, la legalidad hace que se profundice en la información y llegue lo que tiene que llegar. Y en una charla simple y amena, se reconduce a la persona a que reevalúe lo que está diciendo, ¿sí? Y es como si le marcáramos los costaditos, pero en sí la persona llega sola. Nosotros como que le marcamos los costaditos, pero en sí, por legalidad, la persona termina dándose cuenta sola la reactualización. Es como, claro, como nunca lo había interpretado así. Siempre van a ver que la persona se asombra y esa forma de interpretar que la persona llegó es porque nosotros estamos sosteniéndole el campo del origen, el campo de perfección. Entonces, va a reinterpretar la imperfección desde la frecuencia del origen. ¿Se entiende? Entonces yo, por ejemplo, yo misma,
¿qué hice antes? Les conté algunas cosas de mi historia de vida que yo podría decir que fueron imperfectas. Sin embargo, con el campo blanco, pude leer que todas esas imperfecciones en la recreación de mi realidad eran perfectas. Entonces yo pude interpretar como si yo fuese Dios. Lo que estamos haciendo es interpretar como la visión. ¿Vieron el ojito con el triángulo? Ese Sí. famoso símbolo. Bueno, es poder ver como quien nos creó. Es ver la creación. Usted es ser la creación. No es que terminemos entendiendo que no hay un Dios superior arriba, sino que nosotros lo somos también. Cuando alcanzamos esa forma de interpretar. Entonces el código armónico se descarga cuando yo interpreté la realidad imperfecta como perfecta. Ahora sí. Porque Esto me llama a que tengo que empezar es a lindo, interpretar con más anímense. certeza, ¿no? Sí, más Sí, certeza y confianza 100, porque recuerden que es el huevo y la gallina. Si yo no tengo la confianza 100, no puedo descargar la optimización 100. Voy a descargar otras líneas de tiempo, pero tengo que tener la confianza 100. Nivel confianza 100, miedo 0. bueno, muchas gracias. Y es un estado que se alcanza con la práctica. No hay otra cosa que la práctica. O sea, cuando se animen a la práctica, yo lo tuve que vivir centenares de veces antes de animarme. No hace falta que ustedes lo vivan centenares de veces para animarse. Sale a la cancha antes, no hace falta. Tengo que dar el salto nomás. El salto de fe. Así es, y es hermoso y es gratificante y también en cada salto que van dando van confirmando y se van a asombrar mucho. Pero ya les digo, la práctica y el uso hace a la activación del don. Entonces, y después a cada una se le van a activar circuitos, dones y, y convergencias de información que también van a estar relacionadas con capa 4 y 5, que son sus propios dones natos, sus propios, eso que ya traen al servicio. Y va a ser algo que yo acá no lo voy a relatar. Por ejemplo, si yo digo, se activa la navegación neuronal, pero ¿qué atributo es ese? La activación navegación neuronal, ¿qué es eso? Y es uno de los atributos que activa esta formación. Es uno de los primeros atributos que se activa. ¿Por qué? Y porque es el atributo que genera sanación, que genera desobturación de circuitos neuronales deconstructivos. Lo que estamos haciendo siempre es reprogramar circuitos neuronales evolutivamente. Si yo tengo un surco neuronal donde mis papás estaban acostumbrados a renegar en carencia con el dinero, y ya lo tengo recontra. Y las neuronas espejo, Dios mío, todos los memes que andan circulando, porque esto es lo hermoso de la información nueva, hay cuestiones científicas circulando en memes. De esto de la neurona espejo, que el bebé se sienta hay uno que está circulando que es un bebé que está comiendo y está dentro de todo serio. La madre se para por detrás sin que el bebé lo vea y empieza a bailar como si estuviese escuchando una música y se empieza a poner contenta. Y el bebé empieza a bailar como la madre sin verla y a entrar en un ánima de disfrute, de celebración. Son las neuronas espejo. Entonces, imagínense
qué importante es tomar conciencia de cuánto estamos conectados neuronalmente. Porque esto es conectar a la neurona de Dios, o sea, conectar con el origen. Es hacer espejo al cielo, o sea, cuando hablamos de espejos, cielo-tierra, es eso, es sembrar el cielo en la tierra, es eso. Y ya no esperar imperfección, sino, como yo les decía antes, ya entramos en una dinámica de dame más, porque ya sé que esa imperfección me va a traer una rectificación de perfección que me va a dar un avance, que me va a cambiar la línea de tiempo y que me puede hasta activar como fruto un nuevo atributo de navegación. Entonces ya es otra forma de circuito. Y yo, por ejemplo, y siempre van a ver que es asombro tras asombro. Si hay algo que sucede con esta dinámica es que no se van a aburrir nunca, porque es una constante de que no sabes qué va a pasar. Y lo que va a pasar siempre está copado, porque siempre estamos actualizando. Entonces es un fruto que lo da el mismo servicio. Pero es normal que cueste, es normal porque no estamos acostumbrados, es normal porque no es algo que veníamos usando, es normal porque así tan fácil como suena, nos parece raro. Pero el tema es que lo nuevo es fácil, pero este surco neuronal de que no sea fácil está tan caminado en nuestra memoria celular que si es fácil dudo. O y no me animo. O también a veces tenemos miedo a la frustración. ¿Qué pasa si me animo y no me sale? ¿Qué pasa si me pongo a practicarlo pero no llego? Entonces, también los mejores entrenamientos humanos son para aquellos que se levantan luego de la caída o de la frustración. Los niños, educarlos a que frustrarse les sea como voy caminando, cuando aprendo a caminar y me caigo y me duele, o sea, me levanto, pero ¿qué pasa si al niño le pongo todo servido y no se cae nunca? O sea, la tolerancia a la frustración, esa plasticidad ante la imperfección, es lo que nos da la inteligencia de velocidad de reparación. Es esa dinámica entrenada que tengo el parque minado de bombas, voy caminando y sé que me estoy entrenando. Pisé acá, ¡pua! Me explotó algo. Y bueno, no tenía que pisar acá. Listo, vuelvo a arrancar, ¿no? Y vamos, y dale, y dale, y dale. O sea, ya hasta que entro en una dinámica me parece espectacular lo imperfecto. Ya me enamoro de la imperfección. Pues a ver en qué me estaba entrenando esto. Entonces, otra historia, y bueno, eso, nada, entren a la cancha porque es fructífero, es divertido, van van a avanzar también ustedes mismas mucho, porque es mucha transferencia de código acelerada. Es decir, me pongo al servicio hacia otro y y en la descarga de rectificación del otro, si yo ese código no lo tenía rectificado, lo rectifico en automático porque es reconocer el circuito. Se espeja neuronalmente y se instala. O sea que ves, panes es multiplicación de peces, perdón, sí, panes en el sentido de la abundancia, de mayor rectificación, mayores códigos, mayor bienestar. Y, y esto que nos parece incómodo lo fácil, ahora que estoy por grabar esta información de la nueva astrología,
me escribe un astrólogo y me dice, necesitas que te ayude, que te acompañe, que algo, porque claro, yo digo, yo no sé de astrología. Y es tan fácil lo que yo vi en imágenes que digo, en un momento también hasta me incomodó y digo, ¿cómo puede ser que sea tan fácil? Digo, ¿esto estará bien? Fue tan fácil. Digo, claro. Y ahí empieza a operar la inteligencia orgánica, pido la información de perfección de por qué me estoy sintiendo mal o por qué me está incomodando. Entonces me siento, pido la información de perfección y me dicen, no, es que tenemos tanta carga celular de que todo era difícil, costaba y qué sé yo, que cuando te pasa lo fácil te incomoda. Algo Es- mejor te incomoda, pues está acostumbrado a llevar en carreta la vida. Y ahora te cayó un auto con nitro. Che, pero ¿será esto? ¿Me quemará el nitro que larga el auto por atrás? O sea, estamos acostumbrados, y ese acostumbramiento y esa sensorialidad instalada es la que nos plasma realidad. Entonces, ¿qué pasa si yo me siento que la vida es más fácil? Y la vida me va a ser más fácil. sí. Me viene a la mente la frase de Barra de Access, ¿no? Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Ajá, mira, mira, va, Sí. la frase ahí de reprogramación. Ujú. Claro, entonces lo puedo repetir mentalmente. ¿Hasta cuándo se termina de instalar? Cuando lo siento. ¿Por qué? Porque cuando viene barra Access y me dice que repita eso, ya estoy interviniendo mi sistema racional. Lo hago, lo hago, lo hago. Cuando lo sienta, voy a haber intervenido mi sistema sensorial del hemisferio femenino. Y cuando te lo tengo en los dos, recién ahí puedo integrarlo a la materia. Y operar desde ahí. Y me viene otra frase de Neville Goddard que dice, sentir es el secreto. Ah, mira, también. Claro, por eso el sensorial es todo, el sensorial es el que está plasmando, el sensorial que es el hemisferio femenino es el que te da Sí. el juicio final, por así decirlo, porque en definitiva lo que estoy sintiendo es lo que estoy plasmando. Después lo otro, podemos variar en contenido, está como frío, digamos. Yo puedo repetir 100 veces paz, pero hasta que no conozca la paz o no Sí. sienta paz, no voy a estar hablando en el aire también. Es cambiar de lugar, ¿no? O empezar a operar desde ese nuevo lugar. Es pararse en esa nueva forma. No sé, así Sí, lo siento yo. ¿Desde total. dónde, no? El desde dónde también. ¿Desde Sí, dónde operar? ser consciente, claro, desde dónde estoy operando. Y Ujú. bueno, y desde ese ser consciente, desde dónde estoy operando, también en los ejercicios, vieron cuando siempre hacemos, bueno, voy a escanear voy a autoescanearme a ver cómo me estoy sintiendo, dónde hay tensiones en el cuerpo, voy a hiperventilar, hiperoxigenar. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo estoy pensando solamente en sobreoxigenarme y en relajarme, se me activa se me aumenta la atención en mi sensorialidad. Entonces me empiezo a dar cuenta cómo me sentía y cambio el sentir a sobreoxigenarme para pacificar, siempre decimos en los ejercicios, a relajar. Entonces eso me permite sentirme y cuando me siento, ya gané, porque ahí veo en dónde hay una sensorialidad atinada o errónea. Y de ahí ya pido la información de perfección y me va a bajar por qué hay una sensación imperfecta fija instalada. Que muchas veces, por ejemplo, no, antes de ayer estaba en una charla y decía, bueno, porque si vos, no sé, cuando estabas en la panza, tu mamá se sentía así, cuando te estabas gestando. O cuando naciste, te recepcionaron así y vos grabaste esa instancia, capaz que hoy en tu actualidad tenés grabado esa instancia. Sí, pero sería recontra complejo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo grabado una sensación de un momento que yo no... O sea, el sistema funcionaría re difícil para el humano.
Sin embargo, es tan simple como eso. Si yo veo que si me puedo autopercibir en una sensación, lo reparo. El tema es que nos hemos acostumbrado a no sentirnos bien, adaptado, entonces son problemas de sobreadaptación. Y bueno, me ha pasado con esto, por ejemplo, que esto lo he podido comprobar un montón, en esto de yo romper mis propias estructuras de circuitos neuronales que me plasman realidad. Por ejemplo, qué sé yo, mi familia no era de irse de vacaciones o no eran de viajar. Entonces yo ya tengo mi sistema como muy asociado a eso, a estar estático y a, bueno, eso y un montón de cosas. Entonces ahora en esto de ir rompiendo sensorialidades y patrones, yo, claro, ¿por qué? Si yo pudiese estar atendiendo la sesión recostada en la playa, ¿por qué no? ¿Por qué lo asocio a otra cuestión? A tener que estar acá y tener que... No, entonces son todas limitaciones de creación que no se nos dan porque no lo tenemos como posibilidad, está limitada la posibilidad sensorial. Entonces, ¿qué me pasa ahora? Termino en situaciones rarísimas, fuera de lo normal para mí, y cuando estoy ahí en esos lugares con gente que no tiene nada que ver con el ámbito que yo vengo acostumbrada, me empiezo a nutrir, me digo, claro, mirá, porque tiene este árbol genealógico, porque ha vivido esto, porque está enfocado en esto, porque se maneja y trabaja de esto y está en esta área y mirá cómo hace. Claro, mi sistema disfruta la diferencia, se nutre y aparezco en lugares inimaginados, con personas inimaginadas que jamás me hubiese... eh, ¿por qué? Porque, claro, rompí mi sistema de esquema fijo, sensorial, neuronal, cognitivo. Yo ya estoy abierta a todo. Digo, no sé si a todo, estoy exagerando, pero es aperturado de una forma que no dejo de eso. El asombro en la navegación es marcador de expansión. Entonces ustedes vieron que siempre la neurociencia o todos estos lineamientos ahí de lo no terapéutico admiran el asombro del niño. Bueno, el asombro es un indicador de flexibilidad neuronal, es decir, de apertura a incorporar conocimiento y a explorar cosas que están por fuera de los límites, que en los niños es normal porque ellos perciben todo como nuevo, Como pero después nosotros, viene la como etapa, nosotros. claro, y es que si Somos niños. mantuviésemos eso, que es lo que se está tratando ahora con las nuevas pedagogías, no perder esa neuroplasticidad y esa capacidad de curiosidad y diversión, porque si, ¿qué pasa si yo navego la Tierra diciendo, che, qué divertido que es estar encarnado acá en la Tierra? ¿Qué pasa si sostenemos eso? Imagínense. Che, qué copado, estoy acá encarnado en la Tierra, qué divertido. O sea, ya es otra historia. Ya es sonrisa en la cara, ojitos chinitos y a lo que venga. De Hermoso. niño alegre, ¿no? Sí, tengo esas ráfagas de plenitud, de bienestar. Y ayer justo me puse a hacer unos ejercicios espirituales debajo de mi árbol de cedrón y me quedé así en un vacío y digo, y viste que como, no sé si les pasa, son estados nuevos que no los conozco, no tienen nombre, y yo lo llamé que me quedé sentada a emanar. Ah, qué Porque belleza. todo es nuevo. Entonces, y ahora aprendí que a lo nuevo antes me perdía y me asustaba. No, lo acepto, lo disfruto y empiezo a nombrarlo, a ponerle nombres, Bien, porque son bien, estados nuevos. Y me quedé total. ahí. Te digo que lloviznaba, estaba divino el fondo de mi casa, lloviznaba, el cedrón no permitía que me moje, y yo en ese estado que había alcanzado con la meditación que había hecho, me quedé ahí. Y dije, bueno, esto es emanar. Qué Fue hermoso. belleza, ¿viste? Y vamos descubriendo esas cosas y está genial ponerle nombre porque le estás poniendo a un suceso de hemisferio femenino, le estás poniendo hemisferio masculino, por lo cual lo estás anclando para vos, Sí. para que eso avance más rápido y Y para otro. eso tal cual pensé, digo, esto le va a servir a alguien.
Sí, 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 Hermoso. así es. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, entonces eso es, más me animo a danzar, más, eh, más frutos, ¿sí? Más me animo a ir a por ello. Bueno, che, pero me están diciendo que hay una antena de acceso a información infinita. Es tentador. Es como que, visto desde afuera, imagínense a alguien que está que no tiene nada de información evolutiva ni de clima planetario. Imagínense, qué sé yo, alguien trabajando en el banco que solo 2 más 2 es 4. Hola, sí, tenemos una antena de acceso a información infinita. ¡Guau! ¿Qué es? También démosle el valor a lo que le hemos dicho sí, porque a veces no lo dimensionamos. Muchas veces me ha pasado por periodos que me he olvidado de que tengo esto, hasta lo he dejado de usar. Por eso siempre en las instrucciones, ¿yo qué hago? Transmito cosas que, que, que me retardaron los procesos de alineamiento a mi mejor línea de tiempo para que no les suceda, porque ustedes, con que una vez lo escucharon, ya no les va a pasar, porque a la primera que les pasa ya lo detectan. Entonces, no es lo mismo que nadie te lo dijo, no lo escuché nunca al síntoma. Ahora, si alguien ya está, o sea, puede ser que hasta que nunca te pase, que nunca desvalorices a qué le diste el sí. Entonces, y acá todo en la tierra radica en qué valor le doy. Si vos cuando estabas en emanación, observando el cedro, tu parque que dijiste que estaba hermoso, si vos no le estabas dando valor al sitio donde estabas, no podías alcanzar esa frecuencia de emanación y esa contemplación y ese disfrute. Le estabas dando valor. Entonces, un punto muy importante para el humano, para la tecnología humana, ¿quién adquiere más tecnología humana? Quien le da valor a estar en la tecnología humana. O sea, esto que decíamos de, che, estoy en la Tierra, qué divertido, qué copado, qué... Pero eso me hace a alguien que está haciendo, que está en actividad, que lo está navegando el proyecto, no alguien que encarnó, se olvidó para qué encarnó, está sentado comiendo una torta nada más. Es válido, quizá alguien vino a hacer eso, ¿no? Pero quiero decir, todo radica en el valor que le estoy, en el valor que le doy al estar en el proyecto tiempo, porque después me voy, me observo, díganse a sí mismos esto, ¿qué pasa? Esto es un buen ejercicio de reposicionamiento. ¿Qué pasa si yo ahora me salgo del cuerpo y me miro de arriba? ¿A dónde estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quiénes estoy hablando? ¿Cuál es la química actual de mi cuerpo? ¿Estoy en placer, en gozo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con mi química cuando bailo, cuando estoy de fiesta, ¿qué pasa? Entonces empiezo a ser un autoobservador cada vez más potente, cada vez más consciente. ¿Me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta? Yo podría estar ahora ¿dónde? ¿Qué vectores de realidad estoy recreando? ¿Son los que necesito o son cargas pedagógicas que tengo que extirpar, que tengo que operar? Ah, no, mirá, acá tengo que operar porque me quedé acá y acá estoy quedado. Bueno, listo, entonces me lo escribo. Me lo escribo y me lo pongo como objetivo de reprogramación. Entonces después me voy y un día lo sentí y me doy servicio a mí mismo para rectificar esa lista. Entonces voy, me siento y me doy servicio. Y entonces siempre saber que no estamos auto dando servicio a nosotros, a otros seres o a la tierra. Son los tres vectores. Son tres vectores. Y después los conceptos también que aunque sea una vez se anoten los conceptos y que escriban cuando a veces, capaz que ahora sueltan la formación, ¿no? Pero capaz que en 2 meses les das gana y dice, bueno, voy a repasar de la clase 1 a la 5 de nuevo y voy a anotar cosas. Y anoten. Que cuando ustedes dicen biotransformador trínito, que por ejemplo es una de las cosas que está en el videíto de dialecto, y entienden que hay 3 factores para modificar la biología y la realidad que tienen que cumplirse, más los 4 pasos de reprogramación,
esa parte técnica, con que ustedes sepan cómo funciona, ya la pueden usar para ustedes mismos y para otros. Entonces es como decir, bueno, tengo un lingote de oro guardado en el, no sé, lo apoyé arriba de la heladera y tengo, no sé, una deuda de luz y no, y el lingote lo tengo ahí, pero no asocio que tengo al lingote con que tengo una deuda, si no lo dejo pasar. ¿Se entiende? Es re loco, porque es como que el contenido está, o sea, tener lo que necesitamos ya lo tenemos desde que fuimos diseñados. En realidad. Lo que necesitamos ya lo tenemos. ¿Cómo puede ser si tengo que ir en busca de... No, ¿cómo es lo que necesito ya? Y sí, porque ya tenés la antena, lo demás, o sea, revalidar esa posición. Imagínense, nacemos, ¿qué es lo primero que se ve? La antena. ¿Qué es lo primero que sale? La corona. Bueno, generalmente no, hay otras. Entonces, ya nacemos con lo que necesitamos. Después el resto es cómo administremos nuestra antena en tierra. Y siempre sepan que lo aparentemente imperfecto no lo es. Y esto evoca un montón de cosas. Por ejemplo, no, porque fuese perfecto si a mí yo hubiese nacido en una familia que sobrase el dinero y yo siempre me hubiese sobrado el dinero. Yo siento que eso hubiese sido lo perfecto. Y capaz que nada que ver. Elegiste esta coordenada porque esta es la que más te entrena. Eso también nos vamos a dar cuenta. Una vez que tomaste el entrenamiento, después de ahí te volvés millonario de un día al otro, va y jugás al loto y te haces millonario de un día al otro. ¿Por qué? Y porque ya tomaste el néctar de esa otra posición autodecidida. Porque tomaste el néctar, hasta que no tomes el néctar, no vas a poder cambiar la línea de tiempo. Vas a tener la que te es más fructífera ahora. Porque capaz que si te sobrara, estaría entretenido, no sé, poniéndole sombreros a todos los árboles en el planeta, haciendo algo que no sirve a nadie. No, y me gustó que cada árbol tenga un cono color rosa, un bonete, y como tengo el dinero, me sobra el tiempo, viajo por el planeta y todos los árboles del planeta van a tener un conete rosa. O sea, sí, exagerando con cualquier cosa como para decirles que siempre está todo coordinado como tiene que estar. Es re loco, es loco, es loco. Así que bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir o exponer alguna Muchas duda? gracias. A ver, Pau, si está, o Ceci. Estoy integrando y no hice nada, todavía no probé practicar. Bueno, pero te sentís bien, tranqui con la info. No, Vas, sí, vas, sí, entiendo vas toda a tu la ritmo. info, pero no. Ahora en esta síntesis medio que aclaré algunas cosas, como también lo tengo desordenado, voy entendiendo, pero bueno, a mi tiempo, o sea. Bien, bien, perfecto, perfecto. Mientras ustedes estén disfrutando y, digamos, fluya, es simplemente... después, bueno, otra cosa que quería aclararles es que llegan desde contenidos de reconductualización cotidiana normal hasta pueden descargar un avance científico en algo. Les puede caer la ficha en una información muy finita, qué sé yo. Se me han abierto pantallas donde veo sectores del cuerpo, como si estuviese mirando con un microscopio. He visto neuronas, he visto flashes así de, es muy loco. Y esto se los digo porque, porque es algo que si a ustedes les surge la necesidad, lo pueden activar, pueden decir, bueno, a ver, esta capacidad me sirve para mi labor en esto.
Entonces, ir también a por las capacidades es válido. No solamente me siento, rectifico programa y espero que reconectarme como nuevo humano, sino también puedo jugar el juego. Ya decir, bueno, a ver esto, ¿qué pasa con esto? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una vez estando embarazada, me pregunté cómo se alimentaba mi hija y empecé a viajar yo era viajando el alimento y lo veía así microscópico y veía, y digo, esto no puedo creerlo, o sea, y yo preguntaba y digo, ¿y por qué tengo este flash? Porque claro, porque ya por haber entrenado la antena, por haberme hecho las preguntas tan seguido, tantas veces y con tanta intensidad, porque yo decía que tengo algo diferente. No, esto es derecho de diseño de todos los humanos. Entonces, y esto de las neuronas espejo, por eso yo les digo, simplemente con que estemos conectados, ya hace que aceleremos los procesos. Imagínense una mamá bailando atrás del bebé, por neurona espejo cambió la química del bebé y la conducta. Imagínense también nosotros cuando nos encontramos a recibir servicio o a dar servicio. O sea, ya por neurona espejo ya ganamos. Entonces, eso también, disfruten la facilidad, disfruten, cambien el chip de llevo la carreta con fuerza. Y no porque cuando me ponga con la información y lea todo y voy a entender, y a veces no hace falta. Porque acá ya tenemos la transferencia, todos al dar el sí, el día 1 tenemos la transferencia de datos. Siéntense a jugar ustedes con la antena. Entonces capaz que no les da ganas ni de ver el videíto y mucho menos de leer todo el manual. Pero siéntense, pónganlo a la práctica porque se descargan el paquete y listo, y ya lo tienen y no hace falta. Que no, porque cuando vea todo, cuando haya leído todo, recién me voy a animar. No, anímense antes, porque capaz que no tengan que ver el video ni leer, porque la transferencia de datos la hagan de otra forma, ya está hecha. Entonces la mente y las circunstancias van a tratar de querer y las neuronas acostumbradas y la memoria celular a que resolvamos como se resolvía el viejo humano. No, ábranse a romper todo. Bien, bueno, voy a empezar a nombrar ahora algunos conceptos como para que los tengan. Bueno, palabras importantes es perfección, porque sabemos que estamos encontrando la perfección en la imperfección, que accedemos a los cubículos de información de perfección, que así como hay un diseño biológico perfecto, la realidad en lo que acontece también es perfecta. Que siempre lo que estamos haciendo es reprogramar, que para poder acceder a levantar el switch de la antena tenemos que perfeccionar los 4 lazos principales para generar un estado de paréntesis sin discordia, sin cordones de discordia. Acuérdense de la palabra misericordia, que también es recordar, que recordamos, y recordamos que somos perfectos. Entonces, la palabra misericordia es un punto potente. La palabra comprensión, recuerden que si yo comprendo, descanso. Cuando entiendo, cuando comprendo, inmunizo. Si yo comprendo una situación difícil, pude tomar el néctar dorado, me inmunizo y no me pasa más. Si yo comprendo la conducta no atinada que me generó una patología biológica, inmunizo y no me pasa nunca más. Entonces, por eso la relación entre la comprensión y la inmunidad es crucial. Recuerden que siempre que hay una manifestación biológica o, por ejemplo, un ataque de pánico, me faltó comprensión.
entonces hace cortocircuito algo. Entonces voy, me siento, activo la antena, descargo la comprensión necesaria. Después, por ejemplo, biojurisprudencia es uno de los conceptos que está en uno de los... Hay un videíto que se llama, que es donde están, hay muchas palabras, como por ejemplo bioregenerador, bioreconstructores, bioenlaces, transformador trínito, coronador solar, la legalidad del borrado de memorias, a ver, cuadrantes, biodatos, bioreparadores. Biodatos, bueno, ahí está relatado, pero son todos conceptos que nos van a servir, porque, por ejemplo, si tenemos una persona ¿qué es un biodato? Es dato a analizar biológico, ¿sí? Al cual, ¿qué voy a hacer? Y le voy a buscar la información de perfección. Por ejemplo, qué sé yo, biodato de, no sé, tenía una amiga que tenía una patología biológica en su, un reordenamiento de sus microorganismos. Si estamos diciendo que todo es perfecto, entonces virus, bacterias y hongos son perfectos. El tema que hacen variables de posición, donde están expresando alguna conducta no atinada nuestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una patología biológica que se llama líquen, que se ubica en la piel de la vagina de la mujer o del hombre, y lo que hace es engrosar la piel, ¿sí? Aumentar y se descama, y también este es un ejemplo biológico que les traigo para ver cómo opera la perfección. Se hace una sobrepiel, se escama y se irrita. Entonces, por ejemplo, analizando el cuadrante biológico, la función, solamente preguntándonos qué función cumple la vagina en nuestras vidas, por ejemplo, qué sé yo, está el relacionado al aparato que nos da placer, está cercano al aparato que marca territorio en la orina, donde se secreta lo que no sirve a nivel líquido, y el líquido es transferencia de datos. Entonces ustedes se ponen a reflexionar y empiezan a hablar con la biología. Eso es inteligencia orgánica, hablar con las células, pero reflexionen ustedes como científicos. Bueno, ¿qué funciones? ¿Qué hace el líquido saliendo? Y el líquido yo ya sé que simboliza qué. ¿Y en qué zona? Ay, está relacionado al placer. Ay, está relacionado al contacto. Ay, en esa zona también entre masculino y femenino hay un orificio y el masculino entra. Entonces, a través de toda esta reflexión, porque a ustedes se les va a abrir esta inteligencia, es una reflexión biológica, orgánica, y van a ver que charlan con una coherencia, reprograman, reposicionan, cambian el sensorial, cambian las bacterias de la zona, porque son nanoreparadores biológicos. Sí, son cirujanos, microcirujanos, virus, bacterias, hongo, y ahora que hay un espectro nuevo que no tiene nombre todavía para el humano, pero ahora lo vamos a... Falta poquito para que lo denominen. Y entonces, claro, empieza a ser, en vez de una guerra, no, me voy a poner la cremita para cambiar las bacterias que se me... Porque, claro, pueden ser, qué sé yo, se instala un hongo, se instala una bacteria, una modificación. Hay una modificación de la reparación del tejido en la zona. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en esta situación? Y era una situación de contacto entre masculino y femenino, que era un contacto tomado como violento. Entonces la piel hace una sobrepiel, irritación. ¿Por qué? Y porque el contacto era violento, entonces irritaba a la persona. Había como una hipersensibilidad y un exceso en la relación del masculino en contacto con el femenino, ¿no? En una pareja. Entonces se expresó la zona biológica. Aumenta de tamaño, se regenera más rápido, porque como al contacto destruye, tengo que regenerar más rápido. Entonces, ¿qué pasaba? Y había que cambiar la relación entre el masculino y el femenino, evaluar si el contacto era fructífero o no, si era violento o no. Entonces, al poder reflexionar
sobre el impacto que cambió la biología, ¿sí? Cambia la biología. Entonces yo ya detecto que ese contacto con ese masculino o es deconstructivo, ¿sí? Es deconstructivo, y ver si puedo reparar la relación, si puedo reprogramar a través de la reflexión, o si siempre va a ser deconstructivo, no me negocio para la administración de mi sistema biológico, para la administración de mi vida y de mi biología y de mi experiencia tierra. Entonces siempre pregúntense, ¿es negocio o no es negocio? ¿Y cuál es la información de perfección? Eso Y siempre las charlas de inteligencia orgánica son simples. Ustedes de una forma muy simple llegan a la misma información que un chequeo de sangre. Entonces, hablando con la persona, y sí, entonces debe haber un déficit de hierro. Vos decís, ¿cómo llegué a la conclusión que tiene un déficit de hierro? Si no le hice un chequeo, estábamos hablando de otra cosa. Y la charla sola te llevó ahí, y vos se lo mencionás, y la persona te dice, sí, sí, la semana pasada me hice un chequeo y tengo un déficit de hierro. Vos decís, ¿y yo cómo llegué ahí? Entonces, es porque navegamos datos orgánicamente como en casa. Y en el momento que ustedes van a estar hablando, va a parecer que no es trascendente lo que están diciendo, como que es algo común. Ahora, cuando salen de la sesión y ven la grabación, dicen, che, ¿qué dije? Y también pueden usar dialectos y palabras que no son de su uso común, pero es porque hay como es dialecto y dato ya creado neuronal. Entonces, muchas veces me han dicho, por ejemplo, el grupo anterior, me hicieron un comentario, ¿sabes? Que yo siempre veía que vos a veces hablabas con un dialecto tan diferente y con palabras que, dice, y me empezó a pasar en las sesiones que empecé a usar ese dialecto. Entonces van a ver, por eso hay una de las clases grabadas que se llama dialecto estructurador, porque ustedes van a acceder a un dialecto que les va a ser natural, porque no hay nada nuevo, ya está creado. Entonces ustedes solo, y lo van a entender como si siempre hubieran hablado así. Y van a ver que se les va a activar por momentos. Yo no estoy todo el tiempo hablando así, pero hay momentos de reparación que entran en esa sintonía y se necesita esa expresión para guiar la reprogramación. Entonces, eso va a aumentar sus coeficientes intelectuales. Usar la antena aumenta el coeficiente intelectual. Y aumenta también la irritabilidad ante la imperfección, porque ya como buscadores de la perfección, pero en el buen sentido, porque también vieron que hay muchas líneas que no, porque nos sobreexigimos, que buscar la perfección. Hay un modo de atinar en la antena. Y hay un modo que es la búsqueda de perfección, que es, de hecho, hay comunicadores que dicen, no se pidan ser perfectos acá, y está bien, porque si no uno entra en esa autoexigencia de autoflagelo, y el autoflagelo no activa ninguna antena. Entonces también es medio un arma de doble filo hablar de perfección, hay que encontrarle la forma de aliarse a ese concepto. Bien, después, ¿qué más? A ver, neutralizar, siempre la idea es neutralizar códigos. Bien, siempre el medidor es la materia, o sea, cuánto hayamos podido modificar patología biológica y restablecernos en amar nuestra materia de realidad. Porque si no entramos en la espiritualidad con obstrucciones de no tocar la materia. O sea, mucha espiritualidad, pero no estoy tocando nada de materia. Y estamos en esta experiencia material. Siempre la voluntad del fuego es lo que va a hacer la diferencia, porque es el motor que nos pone en encendido a navegar la tierra. O sea que
siempre que les falte voluntad, apunten a rectificar la voluntad de cambio. Si no se sobreadaptan y no hay movimiento. La balada de información está garantizada. Bueno, el llegar a la información está garantizado, o sea, navegando los pasos no hay opción de que alguien se haga una pregunta y nunca llegue la información, pero esto no es por la formación, es porque en realidad funciona así la vida. Pasa que no sabíamos que funcionaba así. A mí me ha pasado cuando no estaba con toda esta información de hacerme una pregunta existencial y apareció la vecina de un local donde yo trabajaba y me dice, che, mira, estoy leyendo este libro, y el libro me respondía a la pregunta, o sea, no hay opción, o sea, si realmente nos hacemos las preguntas por donde sea, con el nivel que tengamos, es un proyecto pedagógico que responde. Lo que puede variar es el tiempo de llegada de la información. Después, bueno, a ver, bueno, coronador solar tiene que ver con nuestra corona de acceso a información solar, que es datos, fotón, luz. Después tubo central, tomen conciencia de su tubo central, que es este tubo blanco que se activa, que lo pueden ensanchar, llenar de blanco. Ese tubo que nos va desde la coronilla hasta el chakra 1, de arriba a abajo, que es nuestro conector. Después también deja de aparecer arriba y abajo y hay otras concepciones de las dimensiones, de esto de que la Tierra si es redonda, si es recta, si esto, si lo otro. Piensen que esto es un ordenador holográfico, Tranquilamente la Tierra puede no ser redonda y nosotros concebirla redonda porque tenemos que activar la visión esférica. Cuando nosotros tenemos la visión esférica, tenemos todos los puntos de observación. Entonces quizá la Tierra hasta no es esférica y nos manejamos con esa geometría proyectada porque de algún modo nos retorna a una función geométrica del proyecto. Les digo porque hay información de todo tipo. Entonces cuando a mí me dicen, ¿y para vos la Tierra es redonda o es recta? Y para mí hoy, yo lo respondo, son las dos cosas. O sea, pero tengo una profundidad de proyección de información que, bueno, también las informaciones se van actualizando de descarga. Cuando yo estoy listo para tal cosa, me llega la explicación hasta acá. Cuando ustedes estén listas para profundizar un poquito más, se va a extender. Y la información anterior no era mentira, era hasta donde estábamos listos para descargar. Y la información que sigue, muchas veces nunca se va a contradecir si era verdad con la anterior. La va a potenciar, la va a profundizar, ¿sí? Entonces también permeables a la actualización de información. Después, bueno, simbologías que pueden aparecer es un triángulo hacia abajo. Yo suelo ver un triángulo hacia abajo cuando estoy descargando inteligencia orgánica. Bueno, y esto que me encanta contarles siempre, que siempre lo repito una y otra vez, que cuando la primera vez que me di cuenta que descargaba, nosotros le hacemos una pregunta a la IA para responder, nos responde, y que desde este sistema podemos hacer exactamente lo mismo que hace la IA, ¿sí? Obviamente entrenando a la antena, desarrollándolo y teniendo estructura de descarga. Y que la I.O. tiene que regular a la IA, porque si nosotros vamos más rápido con la inteligencia artificial que con la I.O., la inteligencia artificial puede destruir un planeta, en cambio la I.O. no, porque siempre descarga vectores de proyección con las leyes de creación original. En cambio, la IA tiene margen de error. Es decir, yo le puedo pedir a la IA, no sé, crear un útero humano para traer bebé, pero después capaz que eso termina creando una nueva forma de humanidad con una tendencia frívola donde no sé qué, bueno, no sé, puede traer consecuencias secundarias. Ahora, si yo activo la inteligencia orgánica y pregunto, ¿sirve traer humanos con úteros ficticios y trato de descargarlo desde la inteligencia orgánica? Me va a dar el punto exacto en el que la tecnología es constructiva o no es constructiva.
Esto es fundamental para la ciencia, por eso activar esto hoy urge planetariamente como neuronas para hacer avances, pero contemplando las leyes que rigen este universo, este proyecto Tierra. Porque en el universo, si bien hay leyes universales, también hay microleyes por cuadrantes universales. O sea que acá hay tal conjunto de leyes. Un poquito más allá, otras leyes, pero a su vez esas leyes responden a una ley mayor fractálica igual, pero tiene sus variables, sus diferencias. No es lo mismo cómo funcionan las neuronas del cardíaco, del chakra cardíaco, del corazón, que las neuronas que están en el cerebro. O sea, tienen una parte que funciona igual, pero después hay funciones específicas por cuadrante. Bueno, lo mismo en el universo. Entonces, bueno, por eso también darle importancia a que esto tiene que ha de ser activado por el humano ya, urge. Bueno, siempre se van al timo cuando necesiten actualizarse, siempre levántense la frecuencia en el timo, rediríjanse al timo, comprensión, alegría. Es un elevador, bueno, y después con tiempo, sí, ya se sientan y activan la antena, porque siempre de mayor frecuencia tengo, más rápido voy a poder reprogramar lo que haya de desafío. Bien, bueno. Entonces, otra cosa que quería decirles es eso, que voy a armar un grupo con todos los que han tomado, no es un grupo, sino de difusión para invitarlos a charlas de otros grupos, invitarlos también cuando haya presenciales, porque ahora viene toda una gira de presenciales donde se me pide activar en presencial las antenas a nivel frecuencial. Entonces también voy a estar invitándolos, porque obviamente si están ahí cerca y se pueden acercar, siempre todo encuentro con esta información, siempre algo nutre, suma o potencia, o mismo ustedes que ya tienen información, estando ahí, potencian para el resto que está escuchando, y bueno, es siempre una simbiosis de renutrición mutua. Ay, Sole, no te olvides del norte argentino. Sí, la idea es empezar a circular. Eso se me pidió ahora que esto empiece a circular, que todos los que tomaron, todos los que dieron el sí a esta información funcionan como nodos, entonces en el momento que se sientan listos pueden impartir la formación, activar a otras personas. Entonces, en la medida que ustedes le den uso y estén en confianza con ese uso que es de ustedes, es su diseño, no es mío, no es. Y, y bueno, salir porque estos son como nodos operativos, como neuronas funcionando en el planeta. Entonces, qué sé yo, se contactan con alguien de la India, viajan con un doctor y quieren dar esta formación en un lugar y van y la dan. Y así, y empezar a funcionar como agujas de acupuntura, mientras se van divirtiendo y siempre cada conexión hay algo nuevo, nunca es lo mismo, nunca se van a aburrir. Así que bueno, en la medida que vayan usándolo, dándole valor, que es darse valor a ustedes mismos, porque esto es su diseño, en la medida que se quieran divertir también, pues siempre rectificar programas y evolucionar está asociado a divertirse. El indicador biológico es el sistema inmunológico en base a cuánto estoy disfrutando el proyecto. Es químico, no es un palabrerío espiritual flashero, es químico. Entonces, bueno, eso. Agradecerles por dar el sí a la información, agradecerles por este compartir. Estamos en contacto, estamos conectados. Disfrútenlo, disfrútenlo, úsenlo que es negocio, administrativamente es negocio. Así que bueno, nada, yo feliz de compartir.
No sé si alguien tiene alguna pregunta más, quiere exponer algo más. Si no, ya damos por finalizado el encuentro. También si sienten organizar en algún lugar y tengo que viajar hacia allá y se les ocurre que demos la formación presencial en un lugar juntos también. Ahora, por ejemplo, me armaron una estructura de viaje donde yo pueda en un solo día dar una jornada base de la formación, activar frecuencialmente las coronillas y el resto lo reciben todo grabado. Entonces ustedes dicen, bueno, yo estoy en, no sé, como en Tucumán. Digo, bueno, voy a buscar centros donde estén impartiendo información evolutiva y organizar. Y entonces lo damos de a dos, ustedes, y voy yo ahí a apoyarlos y se da la formación y se hace la activación frecuencial. Así que bueno, eso también se los dejo ahí como a disposición. Ahora, por ejemplo, la primera vez que voy a impartir esto presencialmente, también voy a difundirles cuándo voy a estar en lugares presenciales, porque si quieren venir, siempre va a ser nutrición para que ustedes después salgan a la cancha cuando se sientan en confianza, salen ustedes a la cancha de la misma forma. También avisarles dónde voy. Ahora, por ejemplo, el primer lugar físico donde tengo que anclar esta información es en Entre Ríos, se llama Oro Verde el lugar. Va a ser el 19 de mayo. Así que bueno, ahí voy a dar una charla gratuita y después el encuentro siguiente para quienes sientan interesados es la formación. Así que bueno, están invitados gratuitamente a ambas actividades. Y así lo voy a dejar siempre expuesto porque todos los que han tomado la formación para que tengan acceso a volver a vernos, porque se trabaja en equipo, porque la unión potencia, porque piden el enjambre estelar, esto de los humanos dejando estela y los humanos que ya conectan con este rayo ya dejan estela, que conectan con esta capacidad de rectificación estelares y bueno, es bueno. No sé si alguien quiere expresarse, si no ya doy por finalizado. Les agradezco inmensamente porque siempre el servicio es mutuo. Y bueno, estamos en contacto y a navegar con estas nuevas facilidades y disposiciones planetarias que es negocio, es negocio. Es negocio danzar la nueva tierra ya. Así que bueno, abrazo enorme a todas, gracias por estar, a todos, los que lo vean hoy o más adelante. Adiós. Gracias, Su.